Gracias a Dios. Hoy quiero compartir contigo esta palabra que tiene que ver precisamente lo que es la iglesia local. La iglesia local es de gran importancia precisamente para nosotros. Nosotros como cristianos tenemos que tener un apego a la iglesia local, en la manera en que Dios nos ha enseñado la importancia de congregarnos, de permanecer en Él, porque sabemos que cada uno de nosotros forma parte del cuerpo, forma parte de la iglesia, y es precisamente lo que Dios mira y Dios desea. Recordemos que Jesús viene por su iglesia, entonces tenemos que permanecer en ella, y como yo te mencionaba, la importancia de la iglesia local es fundamental, y lo más importante también para la iglesia local es que cumplamos la gran comisión. Debemos tener un claro entendimiento acerca de lo que es el propósito de la iglesia. Yo creo que en todos estos poquito más de 30 años que tengo en la iglesia, cuando Cristo me llamó para ser parte de la iglesia local, gracias a Dios que he permanecido fiel más de estos 30 años, y durante estos 30 años pues he experimentado aquellos movimientos que se han dado dentro de la iglesia a nivel global. No voy a hablar de esos movimientos, pero sabemos que han sido etapas para la iglesia. A unos les ha gustado, a otros no, otros las critican, pero al final de cuentas, cualquiera que pueda hacer el movimiento o avivamientos que se dan dentro de la iglesia, lo fundamental es la iglesia local. La iglesia local es fundamental, y como te decía, la tarea principal de la iglesia es la gran comisión. Cuando yo estaba preparando esta palabra, yo decía, Señor, ¿cómo puedo dar un entendimiento claro para que podamos entender la importancia de la iglesia local? Y estando meditando en ello, de repente me acordé de la experiencia que yo tuve cuando fui papá. Sé que algunos de ustedes, hermanos, han tenido ya esa experiencia de lo que fue cuando fueron papás por primera vez. Y bueno, yo creo que cada una de nuestras historias puede ser diferente. Yo me acuerdo y yo me imaginaba precisamente cuando ya Eli estaba por nacer, pues a veces lo que nosotros vemos en la televisión, en las películas, en las novelas, lo que es esperar el nacimiento de tu hijo. Y yo me imaginaba que cuando naciera Eli, pues yo estaría allí para cargarla, para darle la bienvenida, pero no fue así. Realmente esa no fue mi experiencia. Yo me imaginaba que iba a estar ahí cuando Vivi iba a dar a luz y recibir juntamente con el doctor a Eli. No tuve esa experiencia, especialmente porque Vivi tuvo cesárea, no fue parto natural, por eso cambiaron las circunstancias. Y yo me acuerdo que me imaginaba de esa manera, estar cargando a Eli cuando ella naciera. Pero vemos que cuando esto estaba pasando, pues yo estaba en el cuarto, esperando noticias, esperando saber qué es lo que estaba pasando. Después de un buen rato, ya llegó una enfermera, llegó el doctor y me dijo, felicidades, señor Luis, usted es papá de una hermosa niña, porque nosotros no habíamos querido saber el sexo del bebé, sino hasta que naciera. Entonces me dieron la noticia de que había tenido una niña, y ya me dijeron, en un momento más usted va a pasar a conocer a su hija. Entonces yo estaba en esa situación, con esos sentimientos encontrados. Realmente uno no sabe qué esperar, se imagina uno muchas cosas. Y ya cuando me dieron a mí la invitación para pasar al cuarto donde estaba Eli, pues yo me imaginaba que la iba a ver, la iba a cargar, ella me iba a ver por primera vez,
y sonreírme, ¿verdad? Pero no fue así. Lo triste es que no fue así. Yo me acuerdo que cuando entré al cuarto, ella estaba en la incubadora, dormida, y yo por más que esperaba que en ese momento que yo la estaba viendo, abriera los ojos, pero nunca los abrió. O quizás a lo mejor sí, como tiene los ojos rasgados, no sabía si estaban abiertos o cerrados, ¿verdad? Ya cuando medité en eso, dije, a lo mejor eso pasó, pero no. Realmente ella estaba dormida, tranquila, y por más que yo esperaba y tocaba el cristal de la incubadora, ella seguía en lo suyo. Entonces, algo que me llevaba precisamente cómo compartir contigo la palabra del día de hoy, de la importancia de la iglesia local, es que debemos de ver a la iglesia local precisamente como la incubadora de los verdaderos misioneros, aquellos que están realmente para cumplir la gran comisión. Entonces yo te decía, yo me imaginaba esa experiencia de papá como a veces lo vemos en las películas, en las novelas, pero no fue así. No pude cargar a Eli, no pude tocarla, no nos conocimos en ese momento. Ya después tuve que retirarme porque ella seguía durmiendo, y pues ahora ya mientras que yo estaba con Eli ahí en ese cuarto con la incubadora, pues ya a Vivi la habían subido a piso, a su cuarto, y ya estuve con ella, ya hasta que pues se dio todo lo de esperar que la dieran de alta y regresar a casa con Eli. Entonces, ¿cómo realmente son las cosas? Si pensamos un poco con respecto a cómo funciona una incubadora, que es prácticamente un útero artificial que crea un ambiente óptimo para el recién nacido. Yo creo que por eso Eli estaba tan cómoda durmiendo, porque después de que la sacaron del útero, pues la pusieron en un lugar también cómodo, adecuado para ella. Y así, si nosotros le damos una aplicación de que hemos nacido espiritualmente, tal como Jesús le enseñó a Nicodemo, que debemos nacer espiritualmente, nacer de nuevo, pues sabemos que ese nacimiento es un nacimiento espiritual. Y una vez que nosotros nacemos espiritualmente, pues necesitamos un lugar de cuidado, como una incubadora, que es la iglesia local. Es fundamental que cuando uno nace espiritualmente, cuando uno nace de nuevo, pues venga a ser parte inmediatamente de la iglesia local. ¿Por qué? Vamos a mirar algunos aspectos importantes para tener en cuenta de cómo funciona una incubadora y sus efectos sobre el bebé. Creo que esta es la razón del por qué, como ya te mencionaba, Eli estaba muy cómoda, estaba dormida dentro de la incubadora, porque le estaba proporcionando lo que ella necesitaba en ese momento. Una incubadora tiene un control de temperatura. Esto quiere decir que un sensor mide la temperatura corporal del recién nacido, y este sensor, pues, que va pegado a la piel del bebé, pues está monitoreando la temperatura del bebé en todo momento. Y es que cuando puede haber un problema en el bebé, que venga con un tipo de infección o algo, pues inmediatamente registra ese aumento de temperatura, y ya los médicos pueden tener una acción rápida a ese problema que está manifestando el bebé con una fiebre alta. También la incubadora sirve para aislamiento. Como te decía, yo no pude tocar en ese momento a Eli, simplemente mirarla. ¿Por qué? Porque estaba dentro de la incubadora. Entonces la aísla. Una incubadora tiene ese fin de que es un espacio cerrado, bien aislado, y tiene filtros de aire que pues está constantemente limpiando, vamos a decir, la atmósfera de la incubadora, también para que pueda impedir que cualquier germen pueda entrar en contacto con el recién nacido.
Entonces podemos ver que todas estas funciones que tiene una incubadora es de gran importancia para el recién nacido. También hay un control de humedad para saber cuál es la hidratación del bebé, del entorno en el cual está dentro de la incubadora. Hay un control de peso también, cuando un bebé tiene que permanecer por algunos días o por algún tiempo dentro de la incubadora, pues también ese control de peso va registrando si va aumentando o disminuyendo, y eso lleva a los médicos a tomar pues la acción necesaria. Entonces, la incubadora pues prácticamente está monitoreando todo lo que es necesario para el bienestar del bebé. También hay un suplemento de oxígeno, hay una ventilación mecánica cuando el bebé, pues recuerda, está en un ambiente nuevo. Antes estaba dentro del útero de la madre, pues no respiraba aire. Entonces muchas veces a los bebés les falta, vamos a decirlo así, por falta de práctica, el respirar, y mientras ellos se acostumbran o algo, me imagino que por eso tienen esa ventilación mecánica y que le ayuda al recién nacido a respirar sin ningún tipo de problema. También están integradas con luz ultravioleta para que le ayude al bebé precisamente en ese momento que está aislado. Me acuerdo que algunas de las recomendaciones del médico cuando dieron a Bibi de alta con el bebé, nos decía todos los días sáquela al sol. Entonces, ¿para qué? Para que se activen las vitaminas y no se ponga amarillo. Son tantas cosas, ¿no?, que a veces uno no entiende, pero uno sigue las indicaciones del médico. Entonces, hay que sacar al bebé precisamente para que le dé el sol, y pues una incubadora tiene esa luz ultravioleta que le va a ayudar precisamente a que tenga ese beneficio para su organismo. Entonces, una vez que vemos claro, es una breve introducción de cómo trabaja una incubadora, pero para que veamos la importancia que es para el recién nacido. Por eso nosotros debemos de mirar la iglesia local como la incubadora de esos futuros misioneros, aquellos que estarán llevando a cabo la gran comisión. Y sabemos el versículo de Mateo 28:19 que nos dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Hay otro versículo también fundamental para la iglesia, aparte de la comisión, de la gran comisión que debemos llevar a cabo, donde nos dice en 2 de Timoteo 2:2, dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos entonces que estos dos versículos son de gran importancia para la iglesia local. Me acuerdo que hace algunos años hicimos un video de testimonios donde cada uno de nosotros como miembros de la iglesia dimos nuestro testimonio de cómo llegamos a Cristo. Y podemos decir que dentro de nuestro testimonio, pues una de las preguntas que habíamos tomado en consideración era: ¿cómo llegaste a Cristo? Y pues todos en su testimonio dieron esa respuesta, que alguien les había compartido. La única manera en que podemos llegar a Cristo es cuando alguien nos comparte las buenas nuevas. Y eso es lo que se ha venido dando desde que Jesús le dio la tarea a los discípulos. Imagínate si ellos no hubiesen llevado a cabo este mandamiento de ir y compartir las buenas nuevas, de compartirle a hombres fieles la tarea de ir y compartir las buenas nuevas. O sea que desde ese tiempo para acá, pues cada uno de nosotros, cada persona que
recibe el Evangelio, nace espiritualmente, es un eslabón más dentro de esa cadena. Y cada uno de nosotros somos un eslabón en esa cadena para llegar todos a la salvación, al propósito que Dios tiene para su iglesia. Entonces es fundamental que nosotros veamos qué tan importante es la iglesia local para nosotros, para los que hemos nacido de nuevo espiritualmente. Tenemos que ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Si nos vamos un poquito más allá, pues por quién viene Jesús, por su iglesia, amén. Y si somos parte de la iglesia, tenemos certeza de que cuando Él venga en el arrebatamiento, estaremos con Él. Y ahora realmente, aunque ahorita no es el tema, pero empecemos a prepararnos porque podemos ser testigos de ese gran acontecimiento. Entonces, no temas, más bien ten la confianza de que estaremos reuniéndonos con el Señor. Entonces, podemos ver la gran importancia de ir y compartir el Evangelio para que otros vengan y en un momento dado sean los hombres, las mujeres idóneas que tomen, ¿cómo se dice? La estafeta, como pasarles a ellos la continuidad de la tarea que tenemos aquí en la tierra y se encarguen de enseñar y compartir con otros el mensaje del Evangelio. Si la iglesia siguiera con firmeza este consejo, ¿qué pasaría? Pues se expandiría en todas direcciones, a lo largo y ancho de esta nación. Si compartimos el mensaje de salvación, pues estaríamos extendiendo precisamente hacia todos los lados, norte, sur, este, oeste, el crecimiento de la iglesia. Estaría creciendo el número de creyentes que son enseñados y comisionados para que vayan y hagan lo mismo con otros. Esa es la función de ir y compartir el Evangelio y que vengan a ser parte de la iglesia local, para que estén preparándose. Vamos a ver lo que dice Efesios 4, 12, 13. Son versículos que ya conocemos, se nos han compartido y que entran dentro de este plan y propósito de la Gran Comisión, que es la tarea de la iglesia local. Efesios 4, 12, 13 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué podemos decir con esto? La Gran Comisión ha sido dada a la iglesia. La Gran Comisión es obra de la iglesia y la Gran Comisión encuentra su cumplimiento en la expansión de la iglesia. Así que esto es bien importante y fundamental para la iglesia local. Recuerda, la iglesia local ha recibido la Gran Comisión. Es obra exclusiva de la iglesia llevar las buenas nuevas. La Gran Comisión encuentra su cumplimiento en la expansión de la iglesia. Gracias a Dios que nosotros hemos estado expandiéndonos. Amén. Hacia otros lugares, hacia otras ciudades, hacia otras regiones. Eso es fundamental. Si nosotros no cumpliésemos con la tarea fundamental de llevar el Evangelio, de alcanzar a otros, enseñarlos y prepararlos para enviarlos y que planten iglesias, porque esa es nuestra visión, y no decirlo de una manera exclusiva, como ya te mencionaba. La tarea de la iglesia local es ir y hacer discípulos, amén. O sea que toda iglesia cristiana tiene esta tarea, este llamado de plantar nuevas iglesias, traer a los
inconversos, a los perdidos, prepararlos, enseñarlos y enviarlos y plantar nuevas iglesias en otros lugares. Entonces podemos ver que gracias a Dios hemos estado haciendo eso, ¿sí? El número de miembros no nos ha impedido que lo hagamos, ¿sí? Si antes, cuando éramos pocos, logramos hacer obras, ahora que somos más, pues cuanto más deberíamos nosotros estar haciendo. Y eso es fundamental, porque el ir y hacer discípulos, ser parte de un equipo y plantar nuevas obras es para todos nosotros. Gracias a Dios que ha habido un gran entendimiento en muchos de ustedes, no necesariamente formar equipos y mandarlos, como lo hemos hecho con Lilian, con hermana Ale, que ahorita están en Japón, ¿verdad? También lo podemos hacer en la manera en que algunos hermanos ya lo están llevando a cabo. Por ejemplo, hermano Arturo, que está apoyando a veces a hermano Paco una vez por mes allá en Hacienda, o hermano Luis Ortibrán y Jessy, que están yendo a Ecatepec 1 o 2 días a la semana. Es importante, es de gran ayuda, ¿sí? Y eso es precisamente lo que cada uno de nosotros debería estar haciendo, estar aportando a la tarea de la Gran Comisión, ¿sí? No necesariamente, como te mencionaba, o como lo hacíamos en un principio, preparar equipos, mandarlos a un lugar y plantar iglesias, como sucedió con el equipo a Monterrey. Ernesto fue parte de ese equipo, gracias a Dios que hasta la fecha pues también vemos fruto de todo ello. Ese es el propósito. Como ya te mencionaba, la iglesia local tiene que expandirse, amén. No solamente aquí, queremos más gente, pero también queremos que en otros lugares otros estén conociendo de la palabra. Por eso esta es la razón que la Gran Comisión o las misiones no pueden entenderse adecuadamente sin la doctrina de la iglesia. Por eso te decía, la iglesia local tiene la tarea, es la exclusividad que Dios le ha dado a la iglesia para ir y hacer discípulos, plantar obras nuevas. ¿Esto qué quiere decir? Como ya te lo mencionaba, si nosotros miramos qué pasó con la iglesia en el libro de Hechos capítulo 13, sabemos que en este capítulo es que cuando estaban los líderes, los miembros de la iglesia de Jesucristo orando, ayunando, el Espíritu Santo habló para que en ese momento apartaran a Pablo y a Bernabé para enviarlos a predicar, donde ya se dio ese paso de esa iglesia local para ir más allá en otras regiones. Entonces vemos que precisamente el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones es dado a la iglesia. Entonces, de esta manera sabemos que Pablo se dedicó a hacer sus viajes misioneros, a veces hermanos lo acompañaban, y pues todas las cartas que vemos en el Nuevo Testamento pues son las iglesias que él plantó y que involucró a otros para cuidar de ellas. Entonces es fundamental que sigamos nosotros entendiendo la importancia, sin importar lo que esté pasando en el mundo, tenemos que seguir cumpliendo la Gran Comisión. Por eso vemos que cuando Pablo y Bernabé fueron llamados para iniciar sus viajes misioneros, lo hicieron bajo la cobertura de la iglesia local. Y podemos ver el fruto que ellos lograron al plantar iglesias en diferentes lugares. Y ese es el ejemplo que hemos tomado, que llevamos a cabo, que es lo que nosotros estamos haciendo. Por eso tenemos esa certeza y la confianza de que Dios está pues obrando siempre a nuestro favor para que sigamos haciéndolo. Si hacemos una comparación con hoy en día, pues vemos que también hay organizaciones, hay instituciones, hay ministerios misioneros,
pero muchas veces funcionan de manera independiente, apartados de la iglesia local, pero necesitan de las iglesias locales para tener recursos tanto económicos y humanos para cumplir sus metas. Entonces, no quiero decir que esto esté mal. De hecho, son a veces de gran ayuda, de gran apoyo para las iglesias locales. Pero vamos a ver que estas organizaciones misioneras sirven precisamente para obtener mucha información, hacer estadísticas de la necesidad misionera que hay en el mundo. Por eso no podemos decir que está mal lo que ellos están haciendo, simplemente podemos ver que todas estas organizaciones, porque no están bajo la bandera de una iglesia, sino que son instituciones, son organizaciones cristianas, ¿sí? Pero no están bajo la cobertura directa de una iglesia local. Entonces, lo que hacen, como te digo, sí es de gran ayuda, pero realmente no pueden cumplir el propósito que Dios le ha dado a la iglesia. Entonces, podemos ver, y lo que yo quiero enfatizar es precisamente esto, que la Gran Comisión fue dada a la iglesia local y la iglesia local es responsable de llevarla a cabo. O sea que la Gran Comisión es parte integral de la doctrina, la visión de la iglesia local y no una disciplina independiente de la iglesia. Por ejemplo, hay ocasiones en que he sido invitado a estar en reuniones de pastores y en esas reuniones de pastores a veces llegan representantes de estas organizaciones o instituciones misioneras y es para invitar a los pastores para sus iglesias que les aporten recursos para llevar a cabo traducción de Biblias, material evangelístico, ya sea programas de niños, adultos, jóvenes, campamentos, y claro, lleva la finalidad de alcance. Por eso te decía, para eso sirven. Son de apoyo también para la iglesia local, pero de manera independiente ellos realmente no pueden cumplir el propósito de la Gran Comisión. Entonces, son apoyo para las iglesias locales, sí, pero no debemos pensar que ellos están para cumplir el propósito de la Gran Comisión. Entonces, son apoyos, son ayudas, y eso es precisamente algo que siempre nosotros debemos tener presente. Vamos a considerar algunos roles principales de la iglesia local en la Gran Comisión. La iglesia local debe ser tomada como la verdadera incubadora de misioneros. O sea, como te decía, aquí nosotros traemos a la iglesia a los recién nacidos espiritualmente. Por eso la iglesia local sirve como la incubadora, aquella que le va a proporcionar el ambiente necesario que necesita el nuevo creyente para desarrollarse, para crecer y cumplir el propósito de la Gran Comisión. Muchas veces hay organizaciones misioneras en donde invitan a miembros de otras iglesias para formar equipos misioneros e ir a predicar, ir a compartir a otro lugar por 2 semanas. Entonces, ellos a veces tienen contacto con los pastores o con las iglesias cristianas en esos lugares y los invitan a que sean parte de, para que aquello que ellos llegan a alcanzar con su tiempo de evangelismo, vengan a ser parte de esas iglesias. Entonces, una iglesia bíblica es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Un liderazgo que se ha dedicado a la teología bíblica, porque esta tiene un propósito. Cuando hablamos de teología, tiene un propósito, que es entender lo que la Escritura dice acerca de Dios y cómo nos relacionamos con Dios. Ese es el propósito de la teología. Leemos la Escritura, la estudiamos
comprendemos, entendemos quién es Dios y cómo nos enseña la manera en que debemos nosotros relacionarnos con Él. Vemos que la predicación, la oración, la conversión genuina, el discipulado, el cuidado pastoral, la disciplina de la iglesia y la capacitación de hombres calificados que llegan a ser ancianos o líderes dentro de la iglesia es como se dará el fruto. Amén. Entonces es fundamental que nosotros lo entendamos. Con el tiempo, este fruto se derramará más allá de los límites de la iglesia en la forma de hombres y mujeres que están bíblicamente maduros por la palabra, por la enseñanza, que son llamados por Dios a ir por todo el mundo y a ser discípulos. Entonces, esto es fundamental. Uno de los textos más a veces que no entendemos correctamente, precisamente es el que ya compartía contigo, el de 2 de Timoteo 2:2, que dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La mayoría de las veces, como te digo, este texto se usa para validar el ministerio de discipulado 1 a 1 o la multiplicación de discípulos dentro de la iglesia local. Esto es correcto, pero en otros ministerios y otras organizaciones misioneras que son independientes, estas reciben el término de paraiglesias. El término de paraiglesia no es otra cosa más que denota un ministerio de acompañamiento o de ayuda. O sea, el término para, si nosotros tomamos el ejemplo de que la Biblia habla del Paracleto, que es el nombre en griego que se le da al Espíritu Santo, se le conoce como el Paracleto. Entonces, traducido de la palabra griega significa ayudador. El Espíritu Santo es el ayudador del creyente para cumplir el llamado de Dios en su vida espiritual. Entonces, cuando hablamos de este término, que es una paraiglesia, no es otra cosa más que una extensión de la iglesia que sirve de ayuda. No sé si tú has sabido de iglesias que tienen ministerios de cárcel, de visitación de hospitales, tienen centros de rehabilitación para drogadicción, alcoholismo o inclusive para mujeres de la calle. Entonces, esos son para iglesias, o son ayudas, o son instituciones que, aunque son parte o han salido de la iglesia local, simplemente son ayudas para que otros vengan a ser parte de la iglesia local, ¿sí? Entonces, es fundamental que siempre entendamos esto, porque si no nos podemos desviar del llamado que Dios le ha hecho a la iglesia local. A mí me ha tocado que cuando me encuentro a algún pastor que tiene alguna institución de apoyo a la sociedad, pues llegan a criticar a uno que por qué no estamos haciendo lo que ellos están haciendo. ¿Sí? Y eso a veces sí crea confusión, porque ellos viven e inclusive toman los recursos de la iglesia local para sostener sus centros de rehabilitación o aquellos que van y tienen su ministerio de cárcel. No quiero decir, como ya mencionaba, que esté mal, pero está fuera del enfoque real de lo que la iglesia local debe hacer. Pero cuando yo comparto la visión de la iglesia y de lo que estamos haciendo con equipos misioneros y plantando nuevas iglesias, a ellos no les queda muy claro. Como que dicen, bueno, a eso te llamó Dios a hacer, pues sigue con ello. Y es triste ver que muchas iglesias realmente no están llevando a cabo la tarea de ir y plantar nuevas iglesias. Y a veces la razón es porque no tienen los recursos. Y está mal eso también. Por eso, para nosotros sabemos que el diezmo y la ofrenda es fundamental en la manera en que Dios nos ha enseñado que es para suplir las necesidades de la iglesia,
Pero el compromiso de fe para misiones, que ya estamos renovándolo, espero que ya lo hayas hecho, y entrega tu papelito, ¿no? Aquí haciendo ese paréntesis, es fundamental, es de gran ayuda para nosotros que entregues tu papelito de compromiso, porque esto nos proyecta hacia las nuevas obras, hacia el apoyo que debemos tener, hacia las obras que ya tenemos. Entonces es necesario que tengamos siempre esa proyección futura con lo que no contamos, o sea, es un compromiso. Podemos decir que de nuestro compromiso que estamos renovando vamos a tener, vamos a decirlo así, 100,000 pesos, pero no los tenemos, pero por fe sabemos que lo vamos a conseguir, y eso nos lleva a planear con más certeza, con más seguridad, las nuevas obras que tengamos por delante. Entonces es necesario que tu compromiso se dé en el papelito para que nos ayude a proyectar el presupuesto para las obras y para las nuevas obras. Entonces es necesario que lo entendamos, el por qué lo hacemos de esta manera. Yo sé que algunos no dan su papelito y dan para misiones, pero lo importante es que tú nos ayudes a que tengamos ese presupuesto a futuro para saber cómo podemos disponer de ese dinero. Y gracias a Dios que lo que Dios está haciendo, precisamente toda nuestra participación de misiones para el equipo de Japón con nuestras hermanas Lilian y Ale ha sido cubiertas. Gracias a tu fe, gracias a tu compromiso, nuestra participación de apoyo al equipo en Japón ya lo dimos al 100%. Amén. Y seguimos, sí, por eso, y seguimos dando apoyo a las obras existentes y planeando nuevas obras. Sí, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Monterrey, que ya los hermanos consiguieron un local para rentarlo, y todo ese costo de inicio, las reparaciones que se tienen que hacer, la preparación del lugar, también gracias a nuestro compromiso de fe para misiones podemos apoyarles en este primer gasto, que es el más fuerte, cuando se tiene que rentar un lugar y acondicionarlo para el bienestar de la iglesia. Y gracias a Dios, gracias a tu fe, gracias a tu compromiso, podemos estar apoyándolos, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros vamos a visitar a todas estas obras? Pues siempre vemos, ¿no? Y compartimos acerca de lo que es su responsabilidad también, ¿sí? Ecatepec también apoya muchas veces a las diferentes obras. Todo el apoyo que dimos a Japón salieron de las diferentes obras a través del compromiso de fe para misiones. Entonces siempre hacemos que cada obra, por muy pequeña que parezca, tenga su compromiso de fe para misiones, y que cuando se requiera hacer uso de ello puedan participar, porque es ahí donde hemos visto la bendición y la provisión de Dios. Dios se agrada cuando la iglesia obedece. Amén. Lo más importante para Dios es la obediencia, y cuando tú obedeces a la visión que Dios ha dado a esta iglesia local, Dios bendice. Y gracias a Dios que nunca hemos fallado en nuestros planes de misiones, de nuevas obras, porque hemos sido obedientes. Entonces, yo te mencionaba que aunque la multiplicación de discípulos ciertamente es un ministerio bíblico y digno, como te mencionaba, este versículo de 2 de Timoteo 2:2 no solamente es para hacer discípulos. ¿O para qué se hacen discípulos? Para que ellos sean parte de la iglesia local y cumplan el propósito de ir y ser parte de aquellos misioneros que plantarán nuevas obras. Y como ya mencionaba, puedes hacerlo de una manera informal, digámoslo de esta forma, como lo hace hermano Arturo, como lo hace hermano Luis Ortibrán, ¿sí? Para visitar una obra y apoyar.
¿sí? Él está poniendo sus dones, sus talentos al servicio de Dios. Apoya a hermano Paco cuando vaya, de acuerdo a lo que hermano Paco le pida. Puede dirigir la alabanza o puede compartir la palabra. Gracias a Dios, porque pueden hacer esto estos hermanos que visitan estas obras, porque han sido capacitados. Amén. Es precisamente, como decimos, no es el meollo del asunto, de lo que yo quiero compartir contigo. ¿Sí? Eres parte de la iglesia local y en la manera en que tú estás siendo preparado, capacitado, es para que seas de bendición, para nuevas obras o para que las nuevas obras que están iniciando, tú puedas participar, dar de lo tuyo en la enseñanza. Siempre habrá necesidad. Lo que está pasando en Toluca también es necesario enfocarnos en los niños, en los jóvenes, hermano Jorge, hermana Eve, que también disponen de 1 o 2 sábados al mes para estar con ellos, Pastor Rick, hermana Isabel también. Por eso a veces tú no los ves aquí con nosotros, porque están visitando el grupo allá en Toluca, con la misma finalidad, prepararlos, enseñarlos. Ya dijimos a Pastor Rick que hable con los hermanos en Toluca y una vez al mes ellos se van a encargar de todo, o sea que nadie va a ir de la ciudad para apoyarles, sino que ellos hagan cargo del tiempo de oración, del tiempo de discipulado para los jóvenes, de llevar a cabo el servicio el domingo, uno en la alabanza, otro en la predicación. ¿Para qué? Para que estén siendo edificados. Amén. Entonces, todo lo hacemos con propósito. Por eso, como yo te mencionaba, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que entrene a hombres para que lleguen a estar calificados como ancianos o líderes de la iglesia. Hombres que puedan pastorear la iglesia o ser enviados para ayudar a las iglesias y los esfuerzos de plantación de iglesias en otras regiones den fruto. Como ya te mencionaba, es lo que estamos haciendo a través de las diferentes obras. Gracias a Dios que hermanos se están involucrando y dan este paso de fe en su caminar con Dios. Es similar a la explicación que Pablo le dio a Tito en la carta que lleva su nombre. En Tito 1:5 dice, le está diciendo Pablo a Tito, en Tito 1:5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos, líderes en cada ciudad como te mandé. ¿Sí? Esa es la tarea de la iglesia local, preparar líderes que en su momento van a preparar a otros para que hagan la tarea que se les ha enseñado. ¿Sí? Es muy claro lo que Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que pongas orden de lo que queda y designar líderes en cada ciudad como te mandé. La formación de misioneros en el contexto de una iglesia bíblica y por líderes que son capacitados y calificados es absolutamente esencial para la salud de todos nuestros esfuerzos misioneros. ¿Por qué? Como yo te mencionaba, no podemos depender de las instituciones u organizaciones misioneras porque no funcionan como la iglesia local. ¿Sí? O sea, ellos buscan el recurso humano, el recurso financiero para cumplir su propósito. Pero sería inclusive de gran riesgo que una iglesia local le dé a ellos, le entregue a ellos nuevas obras, porque no va a rendir fruto. ¿Sí? Esa es a lo que me refiero. No quiero que tú veas mal una institución u organización misionera, pero si tú les entregas una iglesia local, no va a prosperar.
porque no cumplen con el propósito. Ellos necesitan de hermanos maduros que entiendan y cumplan la función, la tarea que se les da, pero no realmente dar ese cuidado, esa protección que un recién nacido tiene. Por eso es fundamental que uno entienda la importancia de esto. Si, por ejemplo, la iglesia en Singapur tiene su escuela bíblica, pero la escuela bíblica no es la encargada de llevar a cabo el plan de hacer equipos misioneros y mandarlos a otros países. Eso le corresponde a la iglesia local. ¿Para qué está la escuela bíblica de la iglesia? Para ayudar a la iglesia local a capacitar a hermanos y hermanas y sean preparados y enviados. ¿Por qué? Te mencionaba, yo cuando estuve allá, cuando fui llevado a Singapur para prepararme, yo estaba en la escuela bíblica, que son horas y horas todos los días, tomando clases en la escuela bíblica, preparándose, adquiriendo conocimiento, y aparte, una vez que yo salía de la escuela bíblica, yo me iba a la oficina de la iglesia y ayudaba en lo que era necesario, y en la tarde noche, cuando venían las clases o la reunión de oración, pues yo tenía que estar ahí. Entonces yo tomaba mi discipulado entre semana con la escuela, con la iglesia local, y tomaba mis clases en la escuela bíblica, que todo eso fue apoyo para que yo pudiera crecer más, vamos a decirlo así, más rápido que el discipulado que se imparte en la iglesia local, porque nada más era una clase por noche. Es lo que hacemos cada domingo. ¿Cuántos domingos no nos llevamos para tomar un discipulado de 12 clases? ¿Sí? Más de 3 meses mínimo, como mínimo 3 meses. Entonces vamos a decir, es un crecimiento lento, pausado, ¿sí? A diferencia de que estés todos los días tomando clases, preparándote, pues hace la diferencia, ¿verdad? Pero eso es lo que quiero resaltar precisamente de esto, ¿sí? Podemos estar llevando a cabo la Gran Comisión desde el punto de vista y desde la visión de la iglesia como iglesia local, y además tener una preparación extra para acelerar ese crecimiento. Entonces, la Gran Comisión implica plantar y nutrir iglesias bíblicas de la manera que Cristo prescribió en el Nuevo Testamento. Entonces, algunos salen y otros siguen su entrenamiento dentro de la iglesia. Llegarán nuevas personas y se les seguirá preparando. Por eso, a través de todo este proceso de enseñanza y capacitación, pues yo ya no tengo que enseñar todo el tiempo. Cuando la iglesia inició, pues uno se encargaba de todo. El tiempo de oración, el tiempo de la alabanza, el tiempo de la predicación, orar por otros. O sea, era extenuante para uno. Uno puede decir, bueno, pues para eso te prepararon. Sí, fui preparado para hacerme cargo de toda la tarea dentro de la iglesia. Pero gracias a Dios que en la manera en que fueron ustedes discipulados, ya muchos tomaron responsabilidad, compromiso, y de lo enseñado, de lo aprendido, están ahora apoyando en los diferentes ministerios de la iglesia. Amén. Gracias a Dios. Eso es lo que en verdad es la tarea de la Gran Comisión. Por eso, dado que la meta de nuestros esfuerzos misioneros es plantar iglesias bíblicas, el mejor campo de entrenamiento para el misionero es una iglesia local. ¿Por qué? Porque no solamente eres capacitado, preparado para iniciar una obra, sino que también te va a brindar el apoyo en el momento que tú lo requieras. Eso es necesario, es lo que hacemos, por eso apoyamos. Cuando vamos a Monterrey apoyamos a hermano Fernando, a hermana Patti Zamora, para que sigan avanzando, sigan ellos
cumpliendo el llamado de Dios sobre sus vidas y que la iglesia local crezca. Entonces así hacemos en cada una de nuestras obras. Cada grupo, cada región que tenemos aquí dentro de la ciudad es con ese mismo propósito. Gracias a Dios ya no tengo que estar yendo a la villa, luego aquí a la industrial, luego allá en Azcapotzalco. Imagínate qué tan difícil y qué tan extenuante puede ser eso. Yo te mencionaba, cuando todavía yo era el encargado de todo, la alabanza, antes vivíamos ahí en Asturias, a un lado del viaducto. Y todos los días prácticamente, porque teníamos clases, teníamos los grupos en casa, teníamos que estar yéndonos para allá. Imagínate cargar la guitarra, ya Eli en brazos, cargar la maleta de la bebé, transportarte en metro todos los días, ¿sí? Y era desde la tarde hasta la noche y de regreso. Siempre fue un esfuerzo pues que llevábamos a cabo, ¿no? Vivi y yo, para estar en Azcapotzalco con los hermanos en Azcapotzalco y llevar a cabo las diferentes tareas que teníamos ahí con los hermanos. Llevar el tiempo de oración, el discipulado, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero gracias a Dios que eso va acabándose. ¿Por qué? Porque ya otros empiezan a tomar responsabilidades. La convicción debe ser firme en cuanto a lo que te acabo yo de mencionar, de que el mejor campo de entrenamiento para el misionero es una iglesia local. Y yo te digo, no es de que nosotros tengamos algo en contra de las instituciones misioneras, pero lo más importante es que la iglesia por sí misma está capacitada y preparada para llevar a cabo la gran comisión. Por eso los líderes locales de las iglesias locales deben trabajar siempre en estrecha coordinación entre unos y otros. Si hay esa conexión. O sea, hermano Fernando no se siente solo, abandonado, porque en cualquier momento puede comunicarse con nosotros, expresar su necesidad y brindarle el consejo o el apoyo necesario que él necesita. Cuando nosotros visitamos Toluca, visitamos Ecatepec, visitamos Monterrey o aquí otra región aquí en la ciudad, lo hacemos con el propósito de ver lo que pueda estar faltando, ¿sí? No quiero decir que también los hermanos que están encargados de las diferentes obras lo están haciendo mal, pero a veces no tienen todavía la capacidad de ver la necesidad. Ellos siempre al principio nos enfocamos en hacer lo que se nos enseñó y nos olvidamos de observar. Entonces brindamos ese apoyo. Si vamos a una región, si vamos a otra iglesia y observamos, nos damos cuenta que hay una necesidad. Hablamos ya con el líder, con el encargado y le decimos, oye, si ya tienes 5 jóvenes, 10 jóvenes, ¿por qué no has iniciado discipulado con ellos? Entonces, es que no lo había visto. Entonces se les da dirección, se les da apoyo. Porque si tú no atiendes esa necesidad, ¿qué va a pasar con esos jóvenes? Se van a ir. No hay nada para mí. Todo es enfocado a la gente mayor, ¿verdad? Entonces, no es, podemos perder en ese aspecto. Entonces es necesario que cada uno cumpla su tarea, su función en la manera en que Dios lo está levantando. Y lo hacemos en ese sentido. Te digo, no es para que un líder, un pastor, un encargado de una obra se sienta mal. Para eso estamos. Por eso visitamos y tratamos de hacerlo regularmente para apoyar en ese sentido. Y sabemos que lo que está pasando en el mundo, sabemos que no es fácil. Muchas veces la iglesia puede perder el enfoque real de lo que debe estar haciendo y no cumplir el propósito que Dios tiene precisamente para la iglesia local. Entonces, cuando nosotros miramos en la palabra, porque es necesario que uno entienda de cómo las cosas del mundo, si no tenemos cuidado, empiezan a arrastrarnos, empiezan a llevarnos por otro lado y no quedarnos
y haciendo la tarea que Dios quiere llevar a cabo dentro de su iglesia. Sabemos que no podemos servir a dos señores, porque ¿qué va a pasar? Dice la palabra, vas a estimar a uno y al otro lo vas a menospreciar. Y eso es algo de lo que el Señor nos advirtió. No podemos estar en las cosas del mundo todo el tiempo y de repente querer servir al Señor. Tenemos que estar siempre bien enfocados. Si queremos servir al Señor, tenemos que estar bien plantados dentro de la iglesia local. Amén. No vamos a permitir que alguien que ande en las cosas del mundo, dando mal testimonio, comportándose como cualquiera que lo hace en el mundo, y darle lugar a servir dentro de la iglesia. Eso sería un error que pudiera cometer una iglesia. Por eso tienen que ser hombres, mujeres capacitados, enseñados dentro de la iglesia local. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar certeza que cuando enseñe o esté en un ministerio, lo esté haciendo en el contexto de la palabra. Amén. Hombres y mujeres idóneos para enseñar a otros. Y ese es el gran problema que ha surgido en las iglesias. Hablaba un pastor, a veces nos reunimos con Pastor Jerry, los diferentes pastores que estamos bajo su cobertura, y hay un pastor que muchas veces él tiene dificultad para tener a veces quien dirija la alabanza dentro de la iglesia. Y el problema es que todavía no se ha levantado alguien de la iglesia para tomar ese compromiso de la alabanza para la iglesia. Y él se ha visto en la necesidad de contratar, porque hay quienes llegan y piden trabajo como el salmista para la iglesia. O sea, el pastor tiene que pagarles para que pueda tener alabanza dentro de la iglesia. Imagina, hay quienes toman precisamente su ministerio, el don, el talento que Dios les ha dado para sacar dinero de la iglesia misma. Entonces, gracias a Dios que no sucede eso con nuestros hermanos. Y en cada región es lo mismo, ¿sí? Hermano André, hermano Arturo, hermana Angie, el grupo en Monterrey, en Ecatepec. Cuando lo hacen con agrado porque están sirviendo al Señor, ¿verdad? Pero imagínate qué triste es. Y eso es un gran problema que te digo está afectando en estos tiempos a las iglesias locales. Cuando te digo yo voy a esas reuniones pastorales, te llega cada persona para poner al servicio de las iglesias locales su ministerio. ¿Qué evangelismo? ¿Qué psicología cristiana? ¿Qué alabanza? Etcétera, etcétera. O sea, ponen ahí y dicen, a ver, ¿necesitas esto? Te va a costar tanto. Entonces, no es lo que debe de surgir. Si tú estás en una iglesia local, tú vas a estar haciendo todo para gloria y honra de nuestro Dios, ¿verdad? Porque así ha sido enseñado. Entonces, yo te mencionaba, precisamente no debemos servir a dos señores, como dice Mateo 6:24, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, y eso es algo que debemos siempre nosotros tomar en cuenta. Yo he conocido de pastores o apóstoles que tienen pastores a su cargo y muchas veces lo que ellos ven y piensan de lo que debe ser el apoyo para un pastor, pues a veces sí es bueno, es conveniente, pero no debe de ser de esa manera. A veces yo he sido invitado a participar en otros ministerios con otros pastores y no lo hago porque sé que mi llamado está para la iglesia local. Entonces yo no busco un dinero extra para trabajar en otras instituciones, que sería de bendición, pero me sacaría del propósito principal del cual Dios me ha llamado. Entonces tenemos siempre que tener en cuenta esto, que
esas organizaciones misioneras o agencias misioneras no son un sustituto de la iglesia local. La iglesia local siempre tiene que ser parte de lo que Dios ha preparado para este mundo, porque dice que debemos de ser la sal y la luz de este mundo. La iglesia local es fundamental para estos tiempos tan difíciles. Tenemos que tener ese enfoque que Dios le ha dado precisamente a la iglesia. El punto principal es que la iglesia debe cumplir su propósito de plantar nuevas iglesias. Ese es nuestro propósito. Por eso nuestro compromiso de fe para misiones. Si ya te comprometiste renovando tu compromiso este mes, qué bueno, sigue haciéndolo. Sigamos siendo fieles en este llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas y cumplamos nuestra meta. Que nuestros esfuerzos por plantar nuevas iglesias, por hacer misiones, sea ciertamente con la mejor intención de dar frutos. ¿Cómo se planta una iglesia en cualquier parte del mundo? De la misma manera en que pastoreamos una iglesia. Se hace el trabajo de evangelista y se pastorea a las personas que se convierten. Entonces, cada uno dentro de la iglesia local puede ser preparado y capacitado para plantar nuevas iglesias. Tú y yo, que somos parte de la iglesia local, puedes ser preparado, enseñado, capacitado, y en el lugar donde tú vives, con tu familia, con tus vecinos, compartirles el mensaje del evangelio, reunirlos en tu casa o en la casa de uno de ellos, y ya estás pastoreando a ellos, ¿sí? Imagina si realmente como iglesia local hiciéramos esto, porque cada uno de nosotros que estamos aquí venimos de diferentes lugares, diferentes colonias, diferentes delegaciones, ¿sí o no? Y que tú en tu lugar donde Dios te ha puesto empezaras a plantar una nueva iglesia. Una iglesia no debe ser de 100, 200, 1000 miembros. Pueden ser 5, 10, 15, 20. Y cumplir su propósito en Dios como iglesia local, ¿sí? Y eso es algo que a lo mejor como iglesia, no nada más refiriéndonos a nosotros, sino cada iglesia cristiana, tuviese este enfoque de que todos mis congregantes que vienen de diferentes lugares, ellos mismos tuviesen el anhelo, el deseo de crecer, prepararse, ser capacitados, compartir y que ahí venga y nazca una nueva iglesia, realmente sería maravilloso. ¿Cuántos no alcanzaríamos en la ciudad y fuera de la ciudad? ¿Sí o no? Pero a veces por cuanto no hemos entendido el por qué realmente Dios me ha llamado a ser parte de su iglesia local. Entonces, fundamental para nosotros entender esto. Y te decía, ¿cómo se planta una iglesia? Haciendo el trabajo de evangelista y pastorear a las personas que se conviertan. Esto se aprende mejor en el contexto de una iglesia local y con sus líderes. Si tú me dices, pastor, ya empecé a compartir, ¿y qué crees? Ya tengo 2, 3 familias, pues se te sigue brindando el apoyo, más enseñanza. Visitamos contigo ese grupo para darles más ánimo y de que el propósito es crecer y multiplicarnos. Pero tenemos que empezar a ver las cosas como realmente Dios lo planeó. A nuestros hermanos que están en línea es fundamental que ya salgan de su casa y vengan y sean parte de la iglesia local. Porque recuerda, el Señor viene por su iglesia. Entonces, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos en un momento dado estar más cómodos, no salir de casa? Yo creo todos, ¿no? Pero no es el propósito. Si estamos aquí es porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Entonces, tomemos nuestra responsabilidad, nuestro compromiso delante de Dios y quitemos
todo aquello que no nos sirve, todo aquello que nos estorba para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. Preparémonos, tengamos ese ánimo, ese deseo de ver a los nuestros a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué cerrarles a ellos la bendición, la oportunidad de estar con nuestro Dios? Vamos a orar, vamos a cerrar en oración y que en verdad Dios pueda tocar tu corazón y entender la importancia de esto. Que tú vengas y seas un apoyo para la iglesia, que ahí donde Dios te ha puesto pueda ser un lugar de luz, un lugar donde podamos plantar una nueva iglesia, ¿sí? O simplemente ser un instrumento en las manos de Dios para interceder por las nuevas obras, por las obras que tenemos y por la gente que está a tu alrededor. Que tengamos ese efecto dentro de la sociedad. Lo que hacemos en lo espiritual tenga una repercusión en lo natural. Amén. Padre Santo, bendito Dios, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Dios eterno, por tu palabra, por llevarnos nuevamente al fundamento, bendito Dios, de lo que somos como iglesia local, Señor. Quiero dar gracias por mis hermanos, por su compromiso, por su llamado, bendito Padre, que tú has hecho para sus vidas. Y que aún en estos tiempos, Señor mío, sin importar las circunstancias o el tiempo tan difícil que estamos viviendo, Señor, seguimos de pie, anhelando para ver a otros llegar a ti, Padre. Quita todo temor, todo aquello, bendito Dios, que está estorbando, para que sigamos mirando, Señor mío, hacia adelante, lo que tú tienes preparado para toda persona, Señor. Tu palabra nos dice que tu deseo, tu anhelo es que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Oramos, Dios, porque este sea nuestro anhelo cada mañana, cada que buscamos tu rostro en oración, Señor mío. Pensemos no solamente en nuestra necesidad, sino en aquellos que todavía aún no te conocen, Señor. Que tengamos esa carga, esa preocupación, Dios, por la salvación de aquellos que están alrededor nuestro. Oramos, Dios, porque seamos esa iglesia local que tú has levantado por tu gracia, por tu misericordia, para traer a otros a una reconciliación contigo a través de Cristo Jesús, Señor. Queremos ver a muchos ser parte de esta congregación, ver a otros muchos ser parte de nuestras diferentes iglesias en este país, Señor, y salir aún de nuestro país, Padre Santo. A la verdad, el desafío parece imposible, Señor, cuando lo miramos en lo natural y usamos nuestra razón, nuestro pensamiento, Señor eterno. Pero hoy nos enfocamos en lo que tu palabra dice, que nuestros pensamientos y nuestros caminos no son como los tuyos, que son más altos. Y queremos, Señor mío, mirar con ojos espirituales la visión y el propósito que tú le has dado a tu iglesia, Señor eterno. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Y permítenos, Dios eterno, ser fieles, así como tú eres fiel, Señor eterno. Que nuestro compromiso para hacer misiones
siga creciendo y aumentando, Señor mío, para estos tiempos. Que sigamos preparándonos, capacitándonos para salir y plantar nuevas obras, Señor eterno. En ti todo es posible, Señor. Quita toda incredulidad de nuestra mente, de nuestro corazón, y que estemos caminando, Señor eterno, hacia nuevas metas. Dar fruto, bendito Dios, en estos tiempos tan difíciles y complicados. Para gloria y honra de tu santo nombre, te lo estamos pidiendo, Señor. Bendice a mis hermanos, a nuestros pastores y líderes que están haciéndose cargo y participando en otras obras, Señor eterno. Dales entendimiento, sabiduría, guianza a través de tu Santo Espíritu, para que cada una de estas regiones, nuevas obras, se expandan en su territorio, bendito Padre. Bendice sus vidas. Sabemos, Dios, que tú verás por su necesidad y por su familia cuando ellos responden a tu llamado, Señor. Bendice cada hogar y cada familia que representamos en esta iglesia, Señor eterno. Gracias por más de estos 30 años que tenemos como iglesia local, Señor. Sigue haciendo tu obra en nuestros corazones y seguir creciendo para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Bendito seas, Padre eterno. Dale gloria al Señor. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te Rey y reinas con poder, altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. El Señor en su trono está, que coronamos Rey y reinas con poder, altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor.